Buenos días para todas las personas. Vemos que se van conectando a este segundo seminario de diálogos para potenciar la educación superior inclusiva con énfasis en discapacidad. Vamos motivando a todas las personas que nos están acompañando para que por favor nos cuenten desde dónde nos acompañan, desde qué ciudad, institución de educación superior y sede a la que pertenece. Contarles que esta estrategia de diálogos para potenciar la educación superior inclusiva con énfasis en discapacidad es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad y la Fundación Saldarriaga Concha. Mi nombre, soy Diana Camarga Rojas, soy fisioterapeuta, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, soy delegada del Nodo Centro de la Red Nacional de las Instituciones de Educación Superior por la Discapacidad y pues los voy a estar acompañando durante esta jornada, motivando su participación, pero también facilitando el desarrollo de este espacio. Para optimizar el desarrollo de este encuentro es muy importante que ustedes tengan presente que los micrófonos y las cámaras deben estar desactivadas. Les informamos también que esta sesión va a estar grabada y que es posible que nos dejen, y los motivamos también a que dejen sus preguntas en el chat y también todos sus comentarios. De acuerdo a la dinámica que vamos a ir desarrollando a lo largo de la sesión, van a también a interactuar a través del chat. Les voy a pedir que por favor la persona que nos está ayudando con la presentación, vamos a pasar la siguiente diapositiva. El día de hoy tenemos dos universidades que también nos van a acompañar en el desarrollo de este seminario, la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación Católica del Norte, la Fundación Universitaria. Agradecemos muchísimo a las dos universidades su participación y siguiente, por favor. Les invitamos a escanear este código QR para poder diligenciar su asistencia. Vamos a estar pasando este código QR en dos oportunidades, pues para que ustedes puedan dejar allí los datos. Entonces vamos a dejar un minuto para que lo puedan hacer, puedan escanearlo. Igualmente es posible que en el chat también vayamos compartiendo el enlace del asistente. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias. Bueno, entonces el tema que nos convoca el día de hoy es acceso y caracterización de estudiantes con discapacidad en la educación superior. ¿Quiénes nos van a estar acompañando para dinamizar esta discusión? Dos invitadas que ustedes pueden ver en este momento. Isabel Acevedo León. Isabel es asesora de la Dirección Nacional de Bienestar Universitario para la implementación de las políticas y programas de inclusión de la Universidad Nacional de Colombia y es integrante de la Secretaría Técnica del Observatorio de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad y también delegada suplente ante el nuevo centro de la red. María Erika Marcela Cárdenas, que también nos acompaña el día de hoy, es profesora y coordinadora del Centro de Estudios en Inclusión de la Fundación Universitaria Católica del Norte y quien también pertenece a la Red de Instituciones por la Discapacidad. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta sesión. Y pues bueno, antes de iniciar pues con la intervención que nuestras dos invitadas tienen, sí queremos darles un poco el contexto del porqué de este tema con el cual iniciamos el día de hoy. Es importante decir y mencionar que diferentes estudios así como el realizado por la Universidad Javeriana y la Fundación Saldarriaga Concha, presentan que dentro del contexto colombiano el nivel educativo
y el acceso a la educación superior de las personas con discapacidad es inferior en comparación a las personas que no se autorreconocen con algún tipo de discapacidad. ¿Qué hemos observado y qué se ha observado? Que existen diferentes barreras, brechas sociales y de todo tipo que continúan presentándose para generar un proceso que ya hemos evidenciado y es una disminución importante de la participación de la población con discapacidad en la educación superior. Como se plantea en la diapositiva y de acuerdo a este estudio que les menciono, 17 personas de cada 100 personas con discapacidad alcanzan la educación superior en comparación con la tasa que se presenta en la población sin discapacidad, que está relacionada con 24 personas de cada 100. Esto sumado al que el número de personas, como también vemos en pantalla, vemos algunos números que nos permiten decir cómo se mueven estas matrículas, tanto en estudiantes nuevos en el primer semestre como en los estudiantes que nuevamente se matriculan en el segundo semestre. Esto nos llama la atención también para hablar no solamente del acceso inicial o de la admisión inicial, sino también qué está pasando con la permanencia. Es importante decir que estas barreras, estas brechas, no se suman y no se dan únicamente por elementos sociales, también hay situaciones territoriales, a nivel territorial, en donde las personas que viven en las ciudades centrales, en las ciudades que algunos llamamos de las regiones andinas, tienen una mayor probabilidad de ingresar a la educación superior que los que están en los territorios a nivel regional. Situación que no solamente sabemos que afecta a la población con discapacidad, también afecta a la población en general, pero que vemos que influye y de manera importante en el acceso, generando o visibilizando algunas deficiencias en los apoyos, en las políticas, en los programas que se difunden y se desarrollan en las regiones, que probablemente no existen o que no se les ha dado todo el fortalecimiento. Entonces, bueno, estas dificultades de acceso y también el desconocimiento de algunos datos reales frente a la población con discapacidad que accede a la educación superior hace que no conozcamos las necesidades, las potencialidades y las condiciones de la población para desarrollar políticas, planes, programas y proyectos que promuevan el acceso a la educación superior a lo largo de toda la trayectoria académica, así mismo como la garantía del derecho. Con este contexto, que nos parecía muy importante dar antes de escuchar a la profesora Erika, de escuchar a Isabel, para que nos cuenten acerca de qué se ha desarrollado a nivel nacional y también en sus instituciones, nos parece importante también motivarles a ustedes a ir generando sus preguntas y sus comentarios. Entonces, profesora Erika, Isabel, las invitamos a que puedan dar inicio con sus planteamientos, sus discusiones, sus preguntas, que sé que van a ser enriquecedoras para esta sesión. Bienvenidas. Muchas gracias, profesora Diana, y a todas las personas que se han podido conectar ya. Agradecemos su asistencia, el interés también que han tenido a unirse a escuchar y a aprender de estos procesos que como universidades, tanto la universidad de la profesora Erika que representa como la que represento yo, pues queremos compartirles en este espacio. Para dinamizar un poco este primer momento de nuestra intervención, hemos querido con la profesora Erika plantearles a ustedes como público conectado que puedan responder algunas, dos preguntas iniciales, no tanto para poder responder directamente las preguntas, pero sí nos gustaría recoger cuáles son sus experiencias de acuerdo a las universidades que están aquí participando. Entonces queremos primero dar un tiempo más o menos 2 minutos para responder estas preguntas. Lo pueden hacer por favor en el chat, van colocando sus respuestas, cuáles son sus apreciaciones frente a lo que queremos saber. La primera pregunta para usted, ¿cuál es el propósito de identificación y caracterización de personas con discapacidad en su institución educativa? Entonces, para que por favor en el chat puedan ir planteando esa respuesta.
y nuestro equipo interno pues pueda ir recolectando lo que ustedes nos pueden estar aportando. Estas preguntas nos van a servir mucho para ir abriendo la presentación, la reflexión que traemos la profesora Erika. De nuevo, les recuerdo para usted cuál es el propósito de identificación y caracterización de personas con discapacidad en su institución educativa. Durante nuestra presentación, las personas que vayan teniendo también preguntas que hacernos, como lo mencionaba la profesora Diana, al final se va a poder tener un espacio para poder responder algunas de ellas, entonces también para que tengan la posibilidad en el chat de poner preguntas. Profesora Erika, la segunda pregunta. Bien, perfecto, buenos días. Agradecerle de nuevo a todos los que hacen parte de este equipo y también a ustedes como participantes activos. Creo que le damos muy bien significado a la participación como línea dentro de lo que concebimos como inclusión. Entonces, desde allí, que puedan socializar ustedes esas experiencias y también esos interrogantes que puede dejar el proceso de pensarse en la inclusión en el escenario educativo, que nos puedan contar y compartir cuáles son, qué factores inciden en la inclusión de los y las estudiantes con discapacidad en esos espacios académicos, donde todos de alguna forma interactuamos de manera directa o indirecta. Entonces, que desde allí los podamos escuchar a través de la palabra en este chat que tenemos activado. Entonces les voy a recordar la pregunta, aunque acá todos estamos súper activos, y es, ¿qué factores creen ustedes y también por los que han tenido que resolver en ese cotidiano en las instituciones educativas, eh, cuáles son esos factores que inciden para que nuestros estudiantes con discapacidad eh, tengan esa interacción y también esa garantía de ese derecho para la inclusión? Bueno, pues, profe Erika, Isabel, creo que tenemos diferentes respuestas, ¿no? Algunas que van a permitir seguir construyendo este diálogo a lo largo de nuestra sesión. Agradecemos a todos y a todas esas respuestas y pues bueno, vamos a dar inicio con algunas discusiones que ya la profesora Erika e Isabel han podido dar pues, previamente y quisimos también generar una pregunta para ustedes, tanto Isabel como profe Erika, para poder como arrancar con esta discusión. Entonces, ya ustedes lo preguntaban, los factores frente a o que influyen en el acceso, pero ¿de qué manera se entiende el acceso, no? ¿Cuál es el significado de esta palabra, de esta categoría? Porque puede que no se entienda siempre muy bien y se operativiza distinto en todas las instituciones. Entonces, ¿de qué manera se entiende el acceso y cómo se materializa o se puede llevar a cabo en las instituciones de educación superior? Entonces, quisiera que ustedes pudieran abrir esa discusión con esta primera pregunta. Bueno, empiezo yo eh, más o menos aterrizando como una de las características que como instituciones educativas siempre tenemos
que plantearnos y cumplir, porque hace parte de nuestra, también de nuestra razón de existir o de cómo operamos como instituciones de educación superior, y es frente a esos lineamientos nacionales, esos lineamientos normativos que como instituciones nos hacen un llamado a aterrizar cuáles son esas funciones a cumplir. Entonces, en este caso, quise traer como dos fuentes normativas que aterrizan inicialmente desde lo normativo cuando hablamos de los temas de acceso, principalmente el acceso a la educación superior, cómo se lee de acuerdo a la normativa. Y tenemos aquí, claro, una de las primeras como líneas que nos da la norma y es la Ley Estatutaria 1618 del 2013, que puntualmente para la educación superior menciona que hay que asegurar a jóvenes y adultos con discapacidad que tengan acceso general a la educación superior. Ese acceso más asociado, y ahí lo resalto en un tema más del relacionamiento con el cumplimiento de una garantía de derechos, con el cumplimiento del derecho a la educación que todos y todas tenemos y que pues desde allí aparece para la población con discapacidad también enmarcado el derecho a acceder a una educación de calidad y desde allí parte como también la reflexión. Entonces, en teoría, pues todos tenemos ese derecho o el goce del derecho a acceder a una educación, a un proceso de formación. Pero hay otra parte también que les comparto también todos y todas conocedores también de los lineamientos de educación superior inclusiva, estos lineamientos que el Ministerio de Educación nos ha planteado desde varios años a las instituciones de cómo podemos orientar estas acciones dentro de nuestras instituciones, a cuáles son esas apuestas. Y allí también hay un apartado que para el caso de la población, una de las poblaciones que enmarca los lineamientos que deben pensarse en los temas de educación superior inclusiva, pues para el caso de la población con discapacidad, menciona también esa palabra, que debemos generar un ámbito o competencias para que las personas con discapacidad puedan acceder en condiciones de equidad con los demás, sin discriminación, pero puntualmente resalta, y allí es donde quisiera también abordar pues, la reflexión que les traigo, y es que pensarse que el acceso no está asociado netamente al ingreso, sino a este proyecto, esta trayectoria académica que pueden tener o que tienen nuestros estudiantes en general y particularmente nuestros estudiantes con discapacidad. Entonces hablamos que el acceso implica también pensarse en un proceso de la admisión que tiene la institución para favorecer que esa persona con discapacidad se interese y realmente llegue a la institución, pero también cómo hago como institución para esa permanencia y la promoción de esa persona durante pues todo su proyecto o su trayectoria académica. Entonces, ahí la primera claridad que sería importante para todos y para todas es cuando hablamos de acceso, efectivamente es un acceso, una garantía que yo pueda acceder a ese derecho que tengo a acceder a la educación, pero el acceder a la educación significa no solamente en esos esfuerzos que tiene que hacer la institución para que llegue la persona, sino cómo hago para mantener a esa persona con discapacidad en ese proceso de permanencia y en esa trayectoria que tiene que dar dentro de nuestra institución. Los lineamientos también tienen algo o tienen tres momentos que uno pensaría en ese momento de la admisión que la institución o que nuestras instituciones deberían pensarse. Frente a las personas con discapacidad, y creo que yo planteo que debería ser para todas las personas que en algún momento tenemos esa motivación de entrar a la educación superior, pero particularmente con la población con discapacidad, el pensarse una institución de favorecer, de generar un ambiente que sí le permita a una persona con discapacidad acceder a la educación superior, se plantea inicialmente, como lo mencionan los lineamientos, y comparto esa proyección un poco, creo que yo la pensaría un poco más amplia, porque los lineamientos hablan de un acceso a la información de la oferta. Oferta a créditos, claro, nosotros sabemos que nuestro sistema de educación y puntualmente para la educación superior, a veces tenemos que acceder a estos servicios de créditos, de poder tener algún tipo de beneficio de beca, pero claro, si yo como institución educativa me pienso en atraer a esa persona con discapacidad, atraerla a través de presentarle información que me permita saber qué ofertas o programas académicos le pueden interesar a esa persona con discapacidad, qué proceso de selección y evaluación hago
posiblemente para favorecer que esa persona o para que esa persona ingrese a la universidad. Y eso lo tenemos a través de cuál es el proceso que tiene la universidad a través de un puntaje del ICFES, un puntaje que hago con un examen, como en el caso de la Universidad Nacional, que nosotros tenemos un examen para el ingreso, cómo me pienso esos métodos o esas formas para poder generar esa viabilidad de que la persona con discapacidad pueda ingresar. Primero, que se interese entrar a mi institución, pero también cómo hago para que ingrese y pues esté ya como dentro de la universidad, pero también cómo me pienso como institución, en institución educativa superior, cómo me pienso yo en esa articulación de la educación media con la educación superior. ¿Por qué se menciona esto? Y la profesora Diana al principio, con los datos que presentaba, creo que nos deja una gran, también como una gran incógnita. ¿Qué tengo que hacer yo como institución educativa en ese proceso de favorecer ese acceso de las personas con discapacidad en el trabajo que tengo que empezar o con esa articulación que tengo que empezar a darme con la educación básica y media? Hay muchos procesos que pasan en la educación básica y media que son los que están haciendo tal vez como una de las razones que creemos también en la educación superior, que hace que las personas con discapacidad no se animen, no lleguen o no estén en el proceso de preparación para entrar a un programa de educación superior. Entonces creo que lo principal en traer y en lo que yo les quiero exponer en esta parte es que nos pensemos al final y también lo podemos seguir conversando al final cuando estemos con las preguntas, es definitivamente el acceso, sí estamos dando como educación superior una posibilidad de cumplimiento a esa garantía del derecho a la educación, pero también pensándonos que no es solamente el tema del cupo o cómo hago para que ingrese a la institución o a la universidad, sino qué contexto tengo que preparar como institución educativa para hacer atractivo mis programas hacia una persona con discapacidad, como cualquier otra persona que le debe generar una atracción entrar a algún programa de la institución, pero también cómo tengo que preparar a través de, en este caso, la educación básica y media, cómo abonar un terreno para que efectivamente sea mucho más viable, mucho más favorecedor el paso de una persona con discapacidad a la educación superior. Creería yo, profe Diana y profe Erika, que esa sería como mi Allá. primera reflexión frente al tema de acceso. De cómo- Muchísimas gracias, Isabel. Creo que es muy importante ver como esos elementos de que acceso no es igual a admisión, ¿cierto? Y que es importante hablar del acceso potencial y real que va a atravesar realmente los elementos de las trayectorias académicas de la permanencia y el egreso. Creo que nos dejas claramente como esos elementos. Es el acceso para la garantía del derecho, pero no el acceso solamente como una posibilidad de ingreso a la educación superior. Muchísimas gracias, Isabel. Y creo que también nace otro, digamos, cuestionamiento que puede surgir frente a la caracterización. Y es que más allá del concepto de caracterización, que yo creo que todas las personas que estamos acá reconocemos qué significa, cuáles son los elementos que podría incluir, consideramos importante decir el para qué. Esa primera pregunta que también lanzamos un poco a las personas que nos acompañan y es cuál es el para qué de la caracterización y cómo eso definitivamente puede contribuir al acceso. Entonces, profe Erika, no sé si quieras contarnos un poco qué es eso precisamente de la caracterización, qué busca y qué definitivamente pues esperamos que no sea como lo único que debe buscar, ¿no? Hacia dónde debe ir, hacia más allá probablemente del dato, no sé, profe, ¿tú qué nos puedes decir frente a esto? Ok, mil gracias Diana y también Isabel. Creo que allí Isabel plantea unos puntos supremamente importantes y es que hay una relación directa con esas variables y con esos lineamientos que están establecidos para la permanencia. Entonces, la permanencia tendríamos que visualizarla de una manera integral y dentro de esta permanencia y calidad, entonces entran componentes como es el acceso. Entonces, trascender en esa mirada que podamos tener de que el acceso es generar alternativas o estrategias para cumplir con unos indicadores y también con unos lineamientos que están dados para la cobertura.
Entonces, desde allí surge entonces este tema de la caracterización. La caracterización que debe trascender también la mirada y la perspectiva de que es la clasificación o la categorización de la población que tenemos en nuestras instituciones educativas. Habría que pensarse de que la caracterización busca reconocer precisamente esas diversidades que tenemos en nuestra comunidad universitaria y que esta caracterización no se ciñe solo a nuestros estudiantes. Cuando nos pensamos en una institución que es incluyente, entonces tiene que mirar a todos los actores que están involucrados en la institución. Entonces, partimos de que reconoce todas las diversidades de su comunidad universitaria para ser garantes de ese derecho a la educación y con esto los derechos conexos. Entonces, desde allí, la caracterización cobra un sentido enorme porque da respuesta a una triada que a mí me encanta, y es la triada que está planteada desde esas políticas, desde las prácticas y también desde las culturas. Entonces, desde allí la caracterización tiene que dar respuesta, claro, a las miradas misionales y los principios que marcan a cada una de las instituciones desde su propio sello, ¿sí? Desde esas prácticas que nos van permitiendo darle lugar a cada uno de estos grupos poblacionales vulnerables y en especial atención a la población con discapacidad. Entonces, para poder hablar de una caracterización que integra todos estos elementos, tendríamos que empezar por pensarnos esa experiencia que estamos generando en nuestras instituciones en torno a la caracterización. La caracterización tiene que llevarnos a un conjunto de acciones que permita reunir allí las voluntades de cada uno de los sectores y las dependencias que hacen parte de una institución para unificar un lenguaje. Esto es un principio retador porque cada una de nuestras dependencias al interior de las instituciones pues tienen también unos lineamientos y digámoslo de alguna forma, una manera de operar. Entonces, habría que pensarnos en esa unificación de lenguajes y también de acciones para caracterizar a las personas y con especial atención a la población con discapacidad. Entonces, un primer elemento allí para tener en cuenta es en la caracterización, es ese acuerdo de voluntades que se dan en las diferentes dependencias. También tener claridad y contextualización de estos grupos poblacionales vulnerables en cada una de esas necesidades, ¿cierto? Que se quieren cubrir y también en la oferta que generamos y la expectativa que generamos como institución para cubrir esa necesidad. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, dentro de esa garantía del derecho a la educación, pues algunas instituciones, o yo diría que todas generamos algunas estrategias que permitan de la mejor forma garantizar este derecho a través del acceso. En ese acceso, entonces, la caracterización inicia con poder identificar qué es lo que necesitamos para que la población que ingresa a la institución pues tenga toda la continuidad y no solo dar respuesta a la oferta que podemos realizar. Entonces, desde allí entra un componente importante que es la comunicación que tenemos a través de nuestras instituciones frente a la oferta que estamos realizando y también la oferta que hacen otros sectores. El segundo es la experiencia, esa experiencia que le vamos a generar al estudiante para el ingreso a nuestra institución. Entonces, desde allí, esas experiencias estudiantiles que van a ser el garante de que efectivamente nosotros estamos llenando la expectativa que tiene el estudiante frente a la institución que selecciona. Otra entidad importante allí para la caracterización
pues es nuestras unidades o dependencias que tenemos en registro y admisiones y registros, porque desde allí tendremos que pensarnos en los ajustes, modificaciones y también creación de los diferentes sistemas que no solo permitan la matrícula, sino que efectivamente nos permitan ir haciendo el seguimiento y el acompañamiento para que toda esa trayectoria académica del estudiante pues no se limite solo al cupo. Y tercero, creo que es importante generar de allí un componente supremamente relevante y es lo que nos traza con la práctica pedagógica, con la práctica educativa y son lo académico. Entonces, desde allí, cómo se van materializando y haciendo la adhesión importante a estas dependencias, lo académico, y no esperamos a que lleguen entonces a los grupos de estudio, a que lleguen entonces solo a las decanaturas, a que lleguen solo cuando hacemos una caracterización específica en la necesidad de un ajuste y cuando ya desde allí nos damos cuenta que en ese camino que tuvimos que abonar en la caracterización, pues posiblemente no tuvimos en cuenta todos esos panoramas que eran necesarios para garantizar que cuando llegara a lo pedagógico, el estudiante obtuviera todas las herramientas y los apoyos necesarios desde la institución. También tenemos que dejar claro que la caracterización no busca segregar, clasificar o rotular. Por el contrario, tiene que verse como la herramienta y el insumo que nos permite potenciar toda la fuerza y el conocimiento y la experiencia que tenemos como institución para ser garantes de ese derecho a la educación, a una educación que se ajusta y que debe ser a la medida de cada uno de los aspirantes y también de los estudiantes que tenemos en nuestra institución. Ahorita, yo creo que me estoy pasando un poquito, pero quiero cerrar con esto. Ahorita en el chat veía cuando nosotros realizábamos las preguntas, entonces nos hablaban de un acceso adecuado. La caracterización tiene que permitir ese acceso adecuado desde la articulación, desde la integración y también desde el conocimiento propio de la necesidad de los apoyos que requieren estos estudiantes. Hablaban también de la disminución de brechas. Pensarse en una estructuración clara de cómo caracterizar, nosotros le estaríamos aportando a cerrar esas brechas que en ocasiones sí generan segregación, sí generan la clasificación y la rotulación que va llevando a que el estudiante y también dependencias y programas vayan generando grupos que llevan a que el estudiante se sienta solo y no acompañado por toda una comunidad educativa y que la educación debe ser equitativa. Entonces, desde allí quisiera cerrar con esta reflexión. Pensémonos en esa caracterización desde la articulación, desde la unificación de lenguajes y apuestas y compromisos que permitan que cada una de las instituciones educativas pues le den razón y le den alcance a la garantía del derecho a la educación. O sea, nosotros como instituciones sí somos los garantes y para ello, pues habría que pensarse en cómo estamos en esas voluntades institucionales, en esas prácticas educativas y pedagógicas que nos trazan en lo misional y también en los sistemas que estamos generando para el acompañamiento y el seguimiento. Profesora Erika, muchísimas gracias. Creo que este es un punto en el cual se amplía el concepto de la caracterización. Trasciende no solamente la caracterización de la población, sino también de las instituciones. ¿Qué tenemos las instituciones para poder generar
procesos reales de educación inclusiva, de convivencia también, ¿no? Porque digamos que aquí hay un tema de convivencia de las comunidades universitarias que también trasciende los elementos de la diversidad y de la discapacidad para la garantía del derecho. Entonces, creo que nos quedan varios elementos que yo sé que al final, cuando tengamos las preguntas del público, vamos a poder dialogar. Hay una pregunta por allí que tiene que ver con esto último que tú mencionabas, si es que estamos segregando, clasificando, rotulando cuando caracterizamos o a qué le estamos llamando caracterización para que esto no se dé. Creo que eso es una discusión que vamos a dar más adelante y seguimos pues interactuando con las personas que nos acompañan. Muy bien, entonces la caracterización trasciende este concepto, no se queda solamente en las perspectivas probablemente cuantitativas, también en las perspectivas cualitativas, sociales, del ser, de los sentires, de las voces de las personas. Y ahora bien, después de todos de estos dos elementos, nos gustaría conocer, pues bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cierto? ¿Cuáles serían como las pautas, los posibles caminos? Y cuando decimos posibles es porque estamos aprendiendo, ¿no? Seguimos aprendiendo y todas las instituciones de educación superior a nivel nacional, sabemos y lo conocemos desde la red, están generando grandes iniciativas por seguir construyendo un camino, una ruta hacia la garantía del derecho, pero también a favorecer el acceso y generar cada vez mejores procesos de caracterización. Pero desde las experiencias que ustedes tienen, ¿cuáles serían esas propuestas prácticas con unas rutas que pueden llegar a ser viables? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues le damos paso para que ustedes nos puedan contar cuáles podrían ser esos caminos que nos podemos trazar en las instituciones. Bueno, pues en el caso de la experiencia que tenemos como Universidad Nacional, creo que uno de nuestros, y yo lo creo que para la presentación lo organicé así, cuál ha sido uno de los principales logros para poder aterrizar estas apuestas por un acceso a la población con discapacidad, pero pues también ese acompañamiento, esa identificación y caracterización de la población para poder plantear dentro de la institución cuáles son pues, los apoyos o lo que tenemos que desarrollar dentro de la institución. Creería que una de las primeras formas de aterrizar, de viabilizar muchas de estas acciones con la población con discapacidad en nuestras instituciones, particularmente a nosotros, el tema de contar con una política institucional, con un lineamiento normativo que aterrice cuáles realmente las acciones, cuáles son realmente las apuestas de la institución con la población con discapacidad, pues nos ha favorecido poder seguir desarrollando otros procesos. Entonces, en el caso de la Universidad Nacional, contamos desde el 2012 con una política institucional que enmarca todo ese compromiso, que enmarca todos esos campos de acción frente a trabajar con la población con discapacidad. Y aquí de nuevo retomo una parte que mencionaba la profe Erika y es una política que no está solo pensando en los estudiantes con discapacidad, sino también en esas otras personas, en esas otras instancias que hacen parte de la comunidad universitaria, como son los docentes y como son nuestros trabajadores administrativos, en que desde allí también tenemos que hacer una lectura de la discapacidad. Entonces, nuestra norma es amplia, es una norma que aterriza desde el lineamiento institucional cuáles son esas apuestas. Y desde allí, pues también una de las acciones creo más importantes que hemos logrado es tener una instancia que dentro de la universidad pueda centralizar muchas de las discusiones, pueda operativizar también algunas de las apuestas que dice la norma, acompañar a esas instancias que tienen responsabilidades dentro de la institución para hacer viable esta política. Y allí es donde pues aparece, en el caso de nosotros como universidad, el Observatorio de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad, como una figura institucional, podemos decirlo así, que ha ayudado a viabilizar mucho de lo que menciona la política. Y en este caso, siguiente, por favor. Y en este caso, ya a través de cuáles han sido también como estos aprendizajes que hemos tenido como institución frente a hacer realidad los temas de acceso y la caracterización, pues nos ha tocado construir instrumentos, nos ha tocado construir muchas herramientas que le permitan a la institución pues poder realizar muchas de estas acciones.
Les compartimos, para el año 2024 la universidad identifica claramente desde ese autorreconocimiento que tienen las personas con discapacidad, que es parte también de los planteamientos que nosotros ponemos frente a este tema de la caracterización. Yo caracterizo a una persona que se autorreconoce, que se identifica desde la discapacidad, y a partir de ahí, pues en nuestros procesos contamos en el 2024 con 221 estudiantes con discapacidad distribuidos obviamente en las 9 sedes que tiene la universidad, y con 42 docentes administrativos con discapacidades que estaban vinculados en el 2024. Datos que aquí están asociados a personal de planta, pero como tenemos también muchas personas vinculadas por órdenes de prestación de servicios, nosotros como universidad también reconocemos ahí un gran reto, y es cómo ampliamos también la identificación, cuáles son esas características de mi población trabajadora que está en vinculación por prestación de servicios, que también está en temas o están identificados como personas con discapacidad. Entonces ahí también nosotros podemos decir, nuestra población puede ser mucho mayor a estas cifras que yo les presento, pero pues que ahí también hace parte el ejercicio de cómo hemos trabajado como universidad en los temas de la identificación y caracterización de la población. Tenemos un proceso muy importante que hicimos el año pasado como universidad, como observatorio que lo impulsamos, y es generar los criterios que la universidad va a tener o que tiene para la identificación y caracterización de nuestra población. Y aquí va un punto, porque esa identificación y caracterización no la hacemos solamente en el momento de la admisión o el acceso que tiene en el momento de presentar un examen de admisión, sino todo el proceso de caracterización que se hace durante toda la trayectoria académica del estudiante. ¿Y cómo se traduce eso? Particularmente lo vivimos con la implementación de la ruta de acompañamiento a estudiantes con discapacidad que tiene la universidad. La ruta es una forma o un lineamiento que guía a toda la universidad, a toda la institución, en saber yo cómo acompaño a ese estudiante. Esa sí es una ruta particularmente para estudiantes. ¿Cómo acompaño al estudiante desde ese momento de admisión, la permanencia y el egreso? Y en cada uno de esos momentos, ¿qué tipo de caracterización realizo? Cuando ingresa la persona con discapacidad, hago ciertas preguntas, hago cierta perfilamiento de esa persona con discapacidad, pero durante el proceso de la permanencia, cuando yo estoy evaluando constantemente o cómo le hago seguimiento a los ajustes razonables que tiene esa persona, yo tengo que ir de nuevo caracterizando, pues porque el estudiante también va a ir avanzando en su proceso formativo, va a requerir de algunas condiciones específicas a medida que va avanzando su proceso de formación. Y allí es también uno de los mensajes que nos gustaría como plantearles, o bueno, una de las experiencias que uno plantea como universidad es: la caracterización no se hace en un único momento, sino es un proceso que se hace constante en el proceso de formación pues, en este caso, del estudiante con discapacidad. ¿Qué tenemos como posibilidad de caracterizar a esa persona con discapacidad, a ese estudiante con discapacidad, con un objetivo claro? Porque, de nuevo, también a la reflexión inicial que tenía la profesora Erika, esto no solamente por tener un dato, por saber cuántos estudiantes, cuántos trabajadores, sino esos trabajadores y estudiantes, cuáles son sus características, qué requieren, y a partir de eso, pues la institución plantea las opciones, como es un ajuste razonable, como también cómo se piensa la institución para ser una institución con una accesible, en este caso accesible desde lo físico, de la infraestructura que tengo yo que modificar en mi institución, pero también que tengo que pensarme yo en la accesibilidad de la información, de todo lo que pues se produce como información en la universidad, y que pueda ser accesible para toda la población y particularmente la población con discapacidad. También qué beneficios, qué oportunidades tenemos como institución de generar a partir de conocer nuestra población. Particularmente en la población de estudiantes de la Universidad Nacional, sabemos que vienen con muchas vulneraciones socioeconómicas, y el tener la oportunidad de aplicar esto que también nos dice la norma nacional, que la población con discapacidad tenga la oportunidad de acceder a una matrícula mínima, de tener una priorización en la inscripción de materias, porque también la misma población nos decía qué tipo de dificultad tenían cuando tenían que escribir, los tiempos, que a veces no tenían la forma como de acceder a internet,
internet o computador tan rápido. Bueno, se generaban un montón de situaciones de estrés netamente por el proceso de inscripción de materias. Entonces, como también ahí como institución, reconociendo esas características de la población, que la misma población nos lo planteaba, pues cómo se generan esas estrategias en el caso, ejemplo que tenemos de cómo se prioriza la inscripción de materias para la población con discapacidad. Y de allí, pues, poder mencionar también muchas otras estrategias que vemos. Al reconocer al docente y al administrativo con discapacidad, pues, lo que implica a instancias de seguridad y salud en el trabajo, todo lo que podemos trabajar a través de una ARL, frente a la posibilidad de ese docente o ese administrativo trabajador de la universidad que tiene discapacidad, cómo favorezco también un ambiente laboral adecuado para esta persona que labora con nosotros. Son experiencias, son cosas puntuales que hemos podido desarrollar durante este tiempo en la universidad, asociado a algo que nos da un respaldo importante, que es una norma institucional, que no todo podemos decir que son logros así como tan fáciles o como tan bonitos de contar como tal vez lo puedan ustedes escuchar en este momento, porque desafíos tenemos muchos, aún tenemos muchos desafíos como universidad frente al tema de la toma de conciencia de la comunidad universitaria frente a estos temas de discapacidad, frente al reconocimiento de la población. El desafío también muy grande es todo lo que implica seguir fortaleciendo esa identificación y caracterización de la población, cómo seguimos siendo respetuosos frente a esas identidades de las personas con discapacidad y cómo planteamos realmente que esa información transite en la universidad para que sea utilizada para mejorar los procesos como institución, pero también para darle más voz y más participación a las personas con discapacidad dentro de la institución. Son como cosas que me gustaría compartir, que les dejamos también como estas experiencias propias que tenemos como universidad y que nos han ayudado a aterrizar este desafío que es el tema del acceso y el tema de la caracterización de nuestra población con discapacidad. Muchísimas gracias, Isabel. Y pues bueno, para no cortar, porque estamos como corriendo un poquito también con el tiempo, vamos a darle paso a la profe Erika. Profe Erika, cuéntanos un poco también qué otros caminos también ustedes han podido vislumbrar a partir de su institución universitaria. Profe. Ok, gracias Diana e Isabel. Y para ser como justos con el tiempo y también con ese principio de participación, porque ahorita queremos escucharlos a ustedes, pues reiterar, al igual que la Universidad Nacional, nosotros partimos de un marco de la política, ¿cierto? Porque en el marco de la política, cuando toda institución se enmarca en ella, pues ya tiene un direccionamiento que le permita realizar planes de acción y también materializar sus voluntades, no solo en el ser y, y lo que quiera hacer unos equipos de trabajo, sino también en esos presupuestos financieros que son los que nos permiten llevar a cabo como todos esos elementos que son relevantes para el acceso y la caracterización. Entonces, desde allí voy a nombrarles rápidamente. eh, Nosotros nos hemos pensado desde ese modelo de educación inclusiva para la UCN. Entonces, nosotros partimos de esas líneas educativas en las cuales nos queremos suscribir para el acompañamiento, el seguimiento, el monitoreo y la evaluación de la población específicamente con discapacidad, ¿cierto? Que hacen parte de esos grupos vulnerables, porque como lo nombraba anteriormente, pues nosotros damos cuenta y también integramos todos los lineamientos que están enmarcados en los 5 grupos poblacionales vulnerables. Entonces, desde allí, para el caso de nuestra institución, es importante tener el mapa frente a las líneas. Nosotros tenemos básica y la primaria, la básica y la media. Entonces, desde allí se transversaliza todo el lineamiento que es institucional. Tenemos la educación superior y tenemos la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, un primer elemento es que la política y tener institucionalizado la educación inclusiva tiene que ser transversal y unificado. Entonces, desde allí
en el elemento que nombrábamos ahorita en la caracterización, hay que entrar a unificar lenguajes, instrumentos para poder materializar lo que plasmamos en una política. El enfoque, nosotros nos hemos, digamos que parado en el enfoque que les nombraba ahorita, y es desde las prácticas, las políticas y las culturas, que este enfoque que constantemente en el ámbito de pensarse en la educación inclusiva, entonces se enmarca desde esos principios, esas pautas del DUA, y que no riñen con ningún modelo o enfoque pedagógico que tengan las instituciones. En esos grupos vulnerables, en la población, como lo nombrábamos, pues nosotros también nos suscribimos en todo el acompañamiento que hacemos como centro a la discapacidad, a los trastornos del aprendizaje, a los habitantes de frontera y a las víctimas del conflicto armado. Y los grupos étnicos, por supuesto. Allí tenemos a los docentes. ¿Por qué? Porque los formadores de formadores y también los que acompañan a nuestros estudiantes son un foco clave para que podamos materializar lo que está establecido en estas políticas. Y en esa estructura sí es importante que todas estas acciones que nosotros construimos pues se enmarquen en algún lugar de nuestra institución para que de esa forma también se institucionalice y le demos paso a que tengamos un referente en nuestra institución para que de allí se generen las articulaciones y las adhesiones que son relevantes. Entonces tenemos una operación y parte de la caracterización. Nuestra institución pues no tiene entrevistas. El único programa que tiene entrevistas es el de psicología. Nosotros hemos alejado las entrevistas, pero sí todos nuestros estudiantes pasan por, digamos que esa entrevista de caracterización que es asignada al Centro de Servicios Psicológicos. Entonces, desde allí hay un primer acercamiento para identificar las potencialidades y también esas necesidades de apoyos que requieran en la institución. Luego de hacer esta entrevista y esta caracterización por el Centro de Servicios Psicológicos, pues de acuerdo como a esas, digamos que a esas alertas que se puedan generar y a esos apoyos, entonces se hace la derivación para el centro de inclusión. Allí, pues se ha venido consolidando, como lo decía la profe Isabel, pues no es un asunto que sale como de la noche a la mañana. Esto hay que tejerlo con todo el conocimiento, con todo el amor y también con toda la insistencia para que le podamos hacer el zoom al tema de la inclusión. Entonces, desde allí tenemos un centro con un equipo interdisciplinario que continúa, no es un asunto nuevo, que continúa con la caracterización en torno a poder identificar específicamente cuáles son esos apoyos, si requiere ajustes razonables y cuáles son las acciones de acompañamiento para los docentes y el estudiante. Desde allí también entonces se determinan esos apoyos que se van a necesitar en lo financiero, porque entonces en esas políticas institucionales también hay que materializarlo y establecerlo para ese horizonte del acompañamiento que requieren los estudiantes o las personas con discapacidad. Y acá también entra en esa caracterización en la misma línea, entonces nuestra dependencia de admisiones y registros, porque desde allí en todo el sistema que tenemos para inscripción y para matrícula, pues ya hemos realizado como los ajustes en el módulo para cada uno de estos grupos poblacionales. Entonces, para identificarlos tempranamente en sus apoyos y que cada una de estas dependencias entre con el rol del acompañamiento. Entonces, tenemos también un componente relevante que es la gestión de becas para las personas con discapacidad, pues en el sector y también el país tiene, digamos que, un abanico de posibilidades grandes para el acceso a la educación superior y nosotros lo seguimos alimentando con una política institucional
en todo lo relacionado con los descuentos y las becas y el acompañamiento y la caracterización, porque no es solo que lo caracterizamos y decimos pues que el estudiante o el aspirante requiere el acompañamiento, sino que desde el equipo se da en toda su trayectoria académica el acompañamiento de los profesionales que hacen parte del centro de inclusión y también lo hacemos con los aspirantes. En los aspirantes, el acompañamiento lo hacemos en estos resultados de la caracterización para una orientación también, si lo requiere, de los programas. Entonces, de acuerdo a esas competencias y esas habilidades que encontramos, hacemos la orientación a la familia. Y voy a reunir estas dos por el asunto del tiempo y es el acompañamiento y el seguimiento tanto a los estudiantes como a sus familias, a los centros de práctica para su práctica profesional, como a los docentes. Tenemos constantemente los ciclos de formación y cada semestre los docentes reciben los ajustes razonables y también informamos de los estudiantes que tienen con discapacidad y cómo van a realizar esos ajustes razonables y damos las asesorías para que esa trayectoria sea agradable, sea apasionante también para el docente y para ese estudiante pues que se suscribe en un proyecto de vida, porque no es solo el cupo, o sea, nosotros estamos siendo parte de los proyectos de vida de miles de familias que nos eligen como instituciones para esa garantía del derecho a la educación. Muchísimas gracias, profe Erika. Creo que también en el chat nos hacen como una invitación, probablemente como red, que sigamos reconociendo las experiencias de todas las universidades, porque así también crecemos y aprendemos mutuamente. Entonces, creo que eso va a ser quizás una iniciativa que puede darse también a partir de este seminario. Y pues bueno, para darle paso a la dinámica que tenemos, vamos a pasar. Profesora Erika, Isa, por favor, vamos a pasar a los 5 infaltables, es decir, de estos elementos, tanto de lo conceptual, que ya lo hemos abordado, así como de las experiencias, ¿cuáles serían esos 5 elementos que ustedes consideran que es importante dejar frente al acceso y caracterización? Bueno, esta selección es más asociada a unas conclusiones grandes frente a lo que ha mencionado la profesora Erika, lo que he podido también contarles yo, y creo que son las 5 cosas que queremos que queden pues, de esta reflexión. Lo primero es, ¿qué es el acceso? El acceso no está determinado únicamente por el proceso de admisión, que eso es lo importante que nos quede claro, y que requiere ser visto y analizado desde lo que significa la admisión, la permanencia y también el proceso, el egreso de ese estudiante con discapacidad. Pensarse en el trabajo conjunto en que todas las instancias tenemos que hacer, instancias, dependencias y programas de la universidad para poder responder a esa trayectoria del estudiante con discapacidad, pensándonos un lenguaje común, que de hecho también eso está asociado a esos lineamientos institucionales que podamos construir en el marco del acceso y de la participación de las personas con discapacidad en la educación superior. Trascender del dato, que era una de las otras como conclusiones grandes que salía de la intervención de la profesora Erika, y es cómo pensamos la caracterización más allá de que es tener el número de personas que están en nuestra institución, sino que trascienda esos datos netamente de ese cumplimiento a gestión de calidad o a estos compromisos que a veces como institución tenemos de reportar datos directamente en sistemas puntuales o en reportes puntuales. El reconocimiento, y esto era también una parte importante que creo que lo resaltamos la profe Erika y yo, era no solamente pensamos en el reconocimiento del estudiante con discapacidad, sino de esos otros integrantes de la comunidad universitaria en clave de poder construir realmente estas instituciones de educación inclusivas que reconocen la diversidad y que favorecen todos estos procesos de participación, de formación con todas las instancias o estamentos de la institución.
Las trayectorias definitivamente tenemos que trascender de la caracterización de la población con discapacidad en saber si tienen o no discapacidad y qué tipo de discapacidad tienen, sino cómo identificamos en ese proceso de caracterización, tener o poder construir o poder también recopilar esas trayectorias de vida de las personas. Las personas con discapacidad vienen de unas trayectorias, esos estudiantes, en el caso de estudiantes, vienen con unas trayectorias educativas que son importantes valorar, reconocer y valorar en el proceso que ya tenemos como institución educativa de educación superior y cómo de eso también se convierten esas herramientas para poder acompañar ese proceso de formación del estudiante con discapacidad. Y claramente, y también muy asociado a esas trayectorias de vida, ese enfoque de interseccionalidad que le tenemos que dar a cuando nos estamos pensando como institución en los temas tanto del acceso y también puntualmente en el tema de caracterización. De nuevo, las trayectorias de vida nos implica que una persona con discapacidad lo atraviesan también otras diversidades, otras características como humanos que también influyen en nuestros procesos de formación, que también influyen en nuestros procesos de relacionamiento y desde allí también es importante que la caracterización vaya mucho más allá de pensarse si tiene una discapacidad, qué tipo de diagnóstico, qué tipo de discapacidad, si tiene certificado o no, sino quién es realmente esa persona con discapacidad que está en mi institución. Creo que son esas cinco como grandes conclusiones, cinco grandes infaltables de nuestra intervención con la Propérica que queríamos pues también como resaltar de esta presentación. Muchísimas gracias a las dos. Importante tomar nota de esos cinco para ver en qué medida podemos llevarlos a nuestras instituciones educativas. Y pues bueno, vamos a compartir nuevamente el código QR que puede aparecer allí en pantalla para que las personas lo escaneen y puedan colocar allí su asistencia. Y pues vamos a dar paso en 10 minuticos. Vamos a intentar hacer aquí una ronda de preguntas, profe Erika e Isabel, para que podamos entrar en esta, conocer qué sucedió en el chat, ¿no? Se movió bastante el chat, agradecemos a todas las personas que participaron y vamos a iniciar con una primera pregunta que nos hacen y es frente a ¿qué consideran ustedes que debe hacer la institución de educación superior cuando la caracterización se reconoce que una persona con discapacidad particularmente puede o difícilmente, dice acá, puede lograr un perfil profesional? Es decir, de qué manera se pueden abordar estos elementos que ustedes han venido contando cuando la persona con discapacidad difícilmente puede cumplir con el perfil profesional y las competencias. Vimos varias preguntas relacionadas con esto. Entonces, pues no sé quién se anima primero a contestar esta pregunta. Bueno, si me permite, pues la profe Isabel, eh, yo creo que en el transcurso planteamos asuntos que no son propios solo de la educación superior. Ese se ha convertido también en el dolor de cabeza en la básica y la secundaria, y es hasta dónde y cómo validar que efectivamente los estudiantes, algunos estudiantes con discapacidad, no tienen esas competencias académicas que requieren para continuar con su trayectoria educativa. Y lo mismo ha sucedido en la educación superior, ¿cierto? Porque entonces en la educación superior nosotros recibimos, al igual que en los grados de la básica y la media, los rezagos frente a se hizo promoción social o por una mirada desde el pesar, entonces pasaron a los chicos y a los chicos en la básica y la educación superior lo recibe. Entonces, desde allí, el ejercicio que hemos realizado nosotros como institución es que como tenemos las líneas en la educación para el trabajo y también tenemos tecnologías, entonces desde allí lo que hemos hecho es que a través de los equipos interdisciplinarios, pues le damos opciones al estudiante frente a esas competencias iniciales y las potencialidades que él tiene. Entonces, desde la identificación de esas potencialidades y esas habilidades, damos la orientación para los diferentes programas y también las otras líneas para su formación
que no tienen que ser directamente e inicialmente en el pregrado. Entonces, hemos hecho ajustes, ahí entran ajustes razonables, porque hemos hecho ajustes en que le proponemos a la familia y al estudiante inicie, por ejemplo, en una técnica o en una tecnología y de acuerdo al desarrollo y a los retos que te va a implicar el programa, podemos evaluar luego si puedes desarrollar todas esas habilidades o esas competencias para que ingreses a un pregrado. Entonces, desde allí, un equipo interdisciplinario que pueda identificar esas potencialidades para hacer una orientación. Así Es como un funcionan en acompañamiento. la básica, Ujú. tendríamos que pensarlo en la educación superior. Orientación vocacional, entonces pensemos en la orientación para la educación superior al interior de las instituciones. Perfecto, profe. Digamos que planteas como un acompañamiento, ¿cierto? Como un acompañamiento permanente. Isabel, tú frente a esta pregunta, ¿qué opinas? Así rápidamente, un minuto. Estamos corriendo un poco con la transmisión también. Ahí también, adicional a la propuesta de la profe Erika, creo que es importante nosotros como institución trabajar pues estos cuestionamientos que nos surge frente a si una persona con discapacidad puede cumplir o no un perfil, si de realmente puede llegar a cumplir con esas competencias de ese programa curricular que esté cursando. Y ahí, particularmente como Universidad Nacional, lo que se ha intentado es que se tiene que entrar a trabajar directamente con el programa académico, puntualmente con esa organización de ese programa con el PEP, donde podamos identificar, bueno, cuáles son esas competencias que está trabajando o que propone ese programa académico, cómo puedo a través de entender esas competencias que debería adquirir o que va a irse formando la persona que está en ese programa académico, de qué forma puedo acompañar yo a que el estudiante pueda alcanzar, digamos, esas competencias también, o de qué forma yo puedo pensarme que ese perfil pueda irse transformando de acuerdo a cómo va avanzando el estudiante. Creo que el trabajo directo en el que nos podamos sentar como institución con ese programa académico, con el estudiante que en ese momento está cursando y que tenemos ese interrogante en el que entre las partes se puedan construir de qué forma podemos lograr ese proceso de formación, pero también acompañando estos procesos de orientación vocacional que también son importantes en el momento de que una persona con discapacidad decida cuál es su programa académico, el que más le atrae. Creo que también ese ejercicio que se hace en la básica media de poder trabajar en esta orientación vocacional son muchos de los factores que pueden ir incidiendo en cómo nos pensamos que ese perfil profesional se pueda cumplir, se pueda dar de cierta forma y también se puedan ir transformando estos programas curriculares también a pensarse en estas diversidades que empiezan a llegar en la universidad. Y vuelvo y dejo la reflexión. La diversidad no se vive en una universidad solamente con la población con discapacidad, sino son otras diversidades que también convergen en nuestra comunidad. Entonces creo que también cómo responde un programa académico también a esa diversidad que está llegando a nuestra institución, claramente con un objetivo de no perder este proceso de calidad, de lo que yo estoy formando a un profesional para que se desempeñe laboralmente y unas responsabilidades que empieza a adquirir cuando ya esté en la parte laboral, pero también cómo es mi responsabilidad de preparar a esa persona entendiendo muy bien esas competencias en las que lo estoy formando. Muchísimas gracias a las dos. Vamos a hacer una pregunta más, pero para esto vamos a hacer una ronda de respuestas de un minuto. ¿Les parece? Y así también vamos a poder dar las conclusiones de nuestro encuentro. La siguiente pregunta tiene que ver con cuando ya se hacen los procesos de admisión y gestión, probablemente de becas, descuentos de matrícula, algunos apoyos que tienen las instituciones. ¿Cómo se plantea en las diferentes instituciones en las que ustedes están el tema del certificado de discapacidad o de otros documentos que pueda entregar la persona para poder, digamos que tener estos apoyos, llámense descuentos y también pues poder acceder a los ajustes razonables? Bueno, Entonces,
Isabel. Puedo comenzar con la experiencia que tenemos desde la Universidad Nacional. Nosotros como institución pública, y creo que todas las instituciones que también hacemos parte de la red y bueno, que operamos, nosotros tenemos que ceñirnos a la norma nacional. Lo que tenemos como norma nacional en este momento es la que nos organiza o nos dice de qué forma se identifican las personas con discapacidades, se hace ese proceso de certificación, que es la resolución 1239 del 2022 del ministerio, y a partir de ahí es que nosotros como institución, pues esa es nuestra línea de entrada. ¿Qué nos permite o qué nos ha dado la posibilidad? Se le, se le congeló la imagen a Isabel. No sé si mientras ella retoma la conexión proférica, Claro que pueda sí, contarnos un poco. claro que sí. Nosotros pues nos ceñimos a lo establecido pues en la norma, pero ¿Qué no hacemos es un requisito. Ah, dale Isabel, dale para Isabel. convalidar? Para convalidar las certificaciones, el del certificado o esos documentos adicionales que pueda tener la persona y que pueda presentar en la institución para poderlo, pues para poder como convalidar. Nosotros lo llamamos dentro de la universidad una convalidación de esa situación. Nosotros no diagnosticamos, no damos el certificado, pero convalidamos la información que nos está presentando el estudiante frente a su reconocimiento como una persona con discapacidad. No es condición para poder generar los ajustes razonables, porque efectivamente una persona, pues por sus procesos también de acceder a cierta información, pues a veces no nos pueden presentar completos los documentos, pero no lo tenemos como un requisito para el tema de ajustes razonables. Ciertos ajustes que sí requieren un tema de asignación de presupuesto grande, ejemplo, cuando tenemos el tema de interpretación de lengua de señas, donde pues es un gasto que hace la institución alto, pues sí tenemos que tener algún soporte frente a esta identificación o certificación. No se obliga al estudiante, en el caso de nosotros, a que nos presente el certificado, se le orienta y se le informa que tiene la posibilidad de sacarlo y pues ya es decisión de la persona, pero en este momento, acudiendo pues a lo que también nos da la posibilidad, la resolución del ministerio, aceptamos la documentación clínica de otras certificaciones que pueda presentar el estudiante. Para el caso de matrícula mínima que tenemos en la universidad, más el tema de inscripción de materias, sí es obligatorio que el estudiante convalide su situación de discapacidad, pero no significa que tenga que tener el certificado como tal. Muy bien. Profe Erika, Un un minuto entonces. minuto, corriendo. Al igual que la institución antes nombrada, nosotros no lo tenemos como requisito para los beneficios de descuentos de matrícula y las becas. Eh, Ayudamos en la gestión, sí ayudamos en la gestión desde experiencia estudiantil y también desde el Centro de Servicios Psicológicos para que las personas que ingresan sin un diagnóstico, pues certificado por una entidad responsable y competente o con su certificado de discapacidad, pues gestionamos y hacemos la orientación para que lo puedan tener. Y para las personas específicamente sordas, usuarias de la lengua de señas, pues nosotros, eso no tiene un costo adicional. Ese es el compromiso que ha asumido la institución para que cada estudiante que sea usuario de lengua de señas, pues tenga su intérprete y también su proceso de acompañamiento con los docentes. Perfecto. Bueno, entonces, con estos elementos, muchísimas gracias, profesora Erika, mil gracias, Isabel. Creo que coinciden con algunos de los comentarios que nos van dejando pues allí en el chat. Quisiéramos quedarnos en esta discusión, pero pues es que el tiempo es muy corto. Y pues bueno, cualquiera de las dos que nos quiera mencionar la frase poderosa que quieren dejarles a las personas que nos acompañan en este momento del seminario. ¿Cuál Ok, es esa frase? Creo que la estamos viendo, pero nos sí. gustaría escucharla de ustedes. Bueno, para cerrar, agradecerles a todos y a todas por aceptar esta invitación y por estar con esa escucha y participación activa. Pues yo acá 427 personas. Entonces, queremos dejar esta reflexión. La educación es un derecho, es nuestro compromiso ético trabajar no solamente por garantizar el ingreso,
sino por la creación de ambientes y experiencias universitarias inclusivas que reconozcan la diversidad del humano y la dignidad que conlleva. Entonces, un enorme abrazo y gratitud por estos espacios de formación y cualificación. Muchísimas gracias, profesora Erika, mil gracias, Isabel. Vamos entonces a dar cierre a este seminario. Importante decirles que como parte de la conformación y consolidación de toda la gestión inclusiva, pues es importante que las instituciones de educación superior que no hacen parte de la red de instituciones de educación superior para la discapacidad, pues puedan ser parte también de esta red. Aquí está apareciendo el código QR, el correo también de la red para aquellas universidades que todavía no son parte, se puedan unir a nosotros, trabajar en conjunto por la educación superior inclusiva y también vamos a invitarles a que se unan al WhatsApp. Tenemos un WhatsApp, si me pueden ayudar con la diapositiva, hay un WhatsApp en el cual ustedes se pueden unir para seguir toda la información de este Diálogos para Potenciar la Educación Superior Inclusiva. Pueden escanearlo, también lo encuentran en el chat, está el enlace pues para que se puedan unir y seguir recibiendo la información. Nos vemos el próximo 20 de marzo a las 9 de la mañana. El tema está relacionado con el papel de la universidad en la construcción de sistemas educativos inclusivos a cargo del profesor Ignacio Calderón, es un profesor titular de la Universidad de Málaga que nos estará acompañando. Y pues bueno, pues gracias a todos y todas por ser parte de este Diálogos para Potenciar la Educación Superior Inclusiva y mil gracias a todos los que nos apoyaron detrás de cámara, como siempre lo decimos. Y pues, profes, mil gracias por esta presentación del día de hoy. Una feliz tarde, un feliz día para todos y todas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde.